Muy bien. Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender el seminario de la Academia de Ecología Aplicada de la Unidad Guaymas del CIBNOR. En este día vamos a tener la presentación de la doctora María del Carmen Eras Sánchez. Ella es investigadora postdoctoral y se encuentra adscrita, al CIBNOR en la Unidad Guaymas. El tema que nos va a presentar este día lleva por título Biosimulación de la producción primaria del Golfo de California y va a ser presentado en dos partes. Esta es la primera de ellas y me voy a permitir, como es costumbre, hacer la presentación mediante la lectura de la reseña personal de la doctora para que puedan ustedes ubicar a la doctora. María del Carmen Eras Sánchez obtuvo el grado de doctora en Ciencias con especialidad en Biotecnología por el Instituto Tecnológico de Sonora. Su trabajo se enfocó en la bioclimatología utilizando métodos de simulación computacional y es maestra en Ciencias con especialidad en Geología, enfocado también a Geohidrología por la Universidad de Sonora y licenciada en Informática por el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Ha producido diversos manuscritos con avances y resultados de los proyectos de investigación en los que ha participado y ha colaborado en diversos proyectos relacionados con el uso de sistemas de información geográfica enfocados a la climatología, oceanografía, ecología, biología y bioclimatología principalmente. Es candidata a investigadora nacional en el SNI y pues ya sabemos la dinámica. Posterior a la presentación de la doctora vamos a tener una sesión de preguntas para pues obviamente aclarar dudas o comentarios que le quieran hacer a la doctora. También me voy a permitir comentar que en esta sesión de seminario se nos une en pleno un grupo del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui. Ellos son de la carrera de biología y se encuentran en octavo semestre, entonces se encuentran también desde su auditorio asistiendo a nuestro seminario. Entonces, bienvenidos también. Y doctora, un gusto tenerla. Adelante, por favor, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues muchas gracias por su asistencia. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Espero irlos conociendo a todos poco a poco en persona en algún momento. Por lo pronto, pues me toca esta participación y les voy a compartir el trabajo que hice de investigación doctoral. Decidí partirlo en dos porque es muy extenso, entonces sí me gustaría ser un poco explícita pues en los conceptos que se utilizan y en la información que voy a mostrarles como resultados, porque pues sí de repente hay algunos conceptos ahí muy matemáticos o algo así, entonces me gustaría sí abundar un poco más si hubiera dudas. Y les doy las gracias pues por la oportunidad que me dan de poderles em, transmitir esta información, y me da mucho gusto que también haya estudiantes de licenciatura que están unidos aquí al seminario. Saludos a ellos por allá donde se encuentren. Bueno, saludos a todos. Voy a empezar a compartirles la presentación y pues no, el tema de este proyecto de investigación es biosimulación de la producción primaria del Golfo de California. Y pues como bien lo mencionaba ahorita el doctor Alcántara, estoy haciendo una estancia postdoctoral con la doctora Juana López del CIBNOR, donde pues más adelante les estaré hablando de este proyecto, de esta estancia, ¿no? Que está pues totalmente relacionado con lo que les voy a presentar ahorita. Muy bien, voy a avanzarle. Ahí está. Bueno, voy a empezar con los antecedentes. El área de estudio, pues es el Golfo de California, ¿verdad? El cual está caracterizado, ha sido caracterizado por muchos grupos de investigación. Principalmente, pues sabemos que es un mar marginal semicerrado, perdón, que está en comunicación abierta, pues, con el Océano Pacífico, que está caracterizado por diferentes zonas, eh, partiéndolo latitudinalmente de sur a norte, pues está la entrada del Golfo, la parte media, las grandes islas, el Alto Golfo. Este Golfo se formó hace 5.3 millones de años, eso lo dice Ledesma y Carreño en el 2010, y pues esta oceanografía ha sido caracterizada por algunos investigadores con base a datos generados por sensores remotos
tal y como es este caso, ¿ok? ¿Qué se sabe de la temperatura superficial del mar del Golfo de California? Bueno, es un gradiente bastante amplio que va desde los 16 hasta los 32, casi 33 grados. Y pues es un gradiente muy amplio que abarca las estaciones cálidas, las estaciones frías y con dos periodos muy cortos de transición que prácticamente se dan en los meses de mayo y noviembre. Estos procesos pues aporta, esta variabilidad del Golfo principalmente se debe a la variabilidad anual, que es la que aporta gran parte en el proceso de variabilidad, que se queda eh, como una marca, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos un estudio y vemos desde el punto de vista del fenómeno físico, pues matemáticamente representado, vemos cómo esta variabilidad ahí se queda y podemos lograr extraer las señales de estos datos de sensores remotos, ¿no? Entonces, esta climatología prácticamente, como les comentaba, está caracterizada en dos épocas, la cálida, la fría, con una temperatura de 25 grados, que es el gradiente o la temperatura que nos marca la transición entre los dos periodos. Y pues hay condiciones diferentes que se marcan en las diferentes partes del Golfo, desde la entrada hasta el Alto Golfo y que las vamos a ir analizando, ¿sí? Entonces, también hay una gran influencia de eventos interanuales a través de la circulación superficial, pues entran corrientes, ondas de de aguas cálidas al Golfo, al igual de aguas frías, en eventos, por ejemplo, del Niño, la Niña, que son los más famosos, ¿verdad? Pero hay otros eventos también que desplazan agua, como lo es la zona de interconvergencia tropical, que también durante el verano está más al norte y también esto lleva pues o aporta variabilidad a la temperatura superficial del mar en el Golfo, ¿no? En cuanto a la concentración de clorofila, pues vemos el Golfo tiene condiciones, sobre todo en la zona costera, de alta productividad primaria y pues por eso es de interés también estudiar la concentración de clorofila. El entorno marino costero es sumamente importante y también muestra una gran variabilidad que en las zonas de las grandes islas prácticamente son las áreas donde se está presentando los niveles de productividad primaria más estables, ¿no? Con menos variabilidad, con temperaturas también más constantes en esa zona y pues siempre se ha logrado o se ha querido estudiar y correlacionar la temperatura con la clorofila y ver cómo los eventos del niño y la niña pues tienen algún efecto en el comportamiento de estos parámetros en el Golfo, ¿no? En relación a las pesquerías, particularmente las pesquerías de pelágicos menores, pues también tenemos que el Golfo es de gran importancia por su riqueza biológica. Entonces, toda la región noroeste aporta el 40% de la captura nacional, según la Zagarpa, ¿verdad? En pelágicos menores, de ese nivel de importancia es pues la producción de pelágicos en el Golfo y destaca la producción de 7 especies en particular y para este estudio nosotros nos estamos enfocando en la sardina Monterrey, Sardinopsagax, como el modelo de la especie que estamos estudiando para ver los efectos ambientales en las especies del Golfo, ¿no? En el proyecto postdoctoral que estoy ahorita llevando a cabo con la doctora Juanita, vamos a correlacionar estos eventos ambientales y estas variables ambientales con otras especies eh, que habitan en el Golfo también, ¿ok? Entonces, el manejo de las pesquerías, pues, podría tener grandes ventajas, ¿no? De conocer cómo se da la variabilidad en el Golfo de California. Se han hecho muchos estudios al respecto, pero no se ha encontrado la correlación
en largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces de eso se trata este estudio, de poder hacer estas correlaciones y ver si hay alguna afectación o una correlación directa que se pueda dar entre las pesquerías de la sardina Monterrey y las condiciones ambientales. También debo mencionar que el Golfo ha sido regionalizado para su estudio por las diferencias físicas que hay en las diferentes partes del Golfo, pues se ha regionalizado para hacer estudios muy particulares. Em, hay varias regionalizaciones. Normalmente la más común es que se regionalice latitudinalmente, de norte a sur o de sur a norte, dependiendo del autor. Podemos encontrar varias divisiones del Golfo para ese estudio. Aquí tenemos algunas, acá tenemos otras también. Normalmente se divide en cuatro regiones, pero ha habido regiones, hasta divisiones de 12 regiones, o regiones por zonas, ¿no? El Golfo Medio, las Grandes Islas, el Alto Golfo, eh, pues esto tiene que ver, hay quien lo ha dividido también por gradientes de temperatura, por productividad, etcétera, ¿no? Dependiendo para qué quieran hacer su estudio, pues existen diferentes divisiones o regionalizaciones del Golfo para su estudio. En este caso, si se fijan, el título del tema es Biosimulación de la producción primaria en el Golfo de California. Son algunos conceptos un poco técnicos, entonces quisiera aclarar algunas cosas, ¿no? Que es una biosimulación, prácticamente es la biotecnología, pues es un campo multidisciplinario, eso cabe aclararlo. En este estudio de estas múltiples disciplinas, pues se abarcan la climatología, la oceanología, la biología, la fenología, la ecología y la ciencia pesquera. Particularmente la fenología, que es la ciencia que estudia el efecto climático en los ciclos eh, de los eh, de los seres, en los ciclos de los seres vivos. Entonces es donde más aterrizamos este estudio, ¿sí? La parte de la biosimulación, bueno, una simulación es una técnica numérica para representar, ¿verdad? Para representar un área de estudio, un experimento, utilizando principalmente computadora o supercomputadora, dependiendo de la complejidad de los datos del experimento. Y en este caso, cuando estamos nosotros inmersos en sistemas biológicos, estudiando sistemas biológicos, pues se habla de una biosimulación, ¿no? Como es este caso, donde se usa la técnica de la simulación para caracterizar los modelos abstractos y simplificados del Golfo, ¿no? Y la relación, pues obviamente, entre los mismos, que es lo que nos interesa conocer. Con todos estos antecedentes, pues se definió un problema, pues que a la fecha no se contaba con datos integrados, congruentes, que tuvieran la misma resolución espacial y temporal para que pudiera haber comparabilidad entre ellos, en particular de las variables de temperatura, concentración de clorofila e información de las pesquerías, ¿no? En este caso, en la información de las pesquerías, pues es por zona de pesca y algunos cálculos que se hicieron para todo el Golfo. Eh, Dentro de la justificación es pues que había que hacer siendo el Golfo tan productivo, ¿verdad? Pues había que conocer más de él sobre estos fenómenos climatológicos y cómo las especies se pueden ver afectadas de manera benéficamente o no, ¿verdad? Con alguna afectación que hubiera para la distribución y concentración de las especies a lo largo y ancho del Golfo. Entonces, básicamente este proyecto se fundamenta en tres aspectos. La climatología, ¿sí? Considerando la temperatura superficial del mar y los índices de eventos El Niño y la Niña, y aspectos biológicos como la concentración de clorofila y la producción pesquera de pelágicos menores y sardina Monterrey. Entonces, la hipótesis fue que la distribución y abundancia de la especie Sardina Monterrey, Sardinopsagax, responde a pulsos de la producción primaria, la cual depende de la variabilidad espacial y temporal del clima del Golfo de California. Y eso es lo que se trató de comprobar aquí con este estudio, ¿sí? Entonces, había que determinar como objetivo principal esa influencia y tratar de comprobarla, pues realizando diferentes análisis y a la vez alcanzando diferentes objetivos específicos
cómo caracterizar las condiciones oceanográficas generales y particulares por zonas, establecer la relación entre las diferentes variables, en particular la temperatura, la clorofila, determinar la relación de esos ambientes o de esas variables ambientales, pues, con las pesquerías y también regionalizar el Golfo para su estudio, ¿no? A lo último surgió un último objetivo que era generar escenarios de las condiciones oceanográficas que también se logró, ¿no? Entonces, eso con la intención, pues, de ver qué podría suceder en un futuro si las tendencias permanecen. Entonces, este es el área de estudio que quedó definida. Para efectos de cerrar un polígono en el área de estudio, pues se traza una línea, ¿verdad?, imaginaria entre Cabo San Lucas y Bahía de Banderas y pues cerramos el polígono de nuestra área de estudio que cubre 237.207 kilómetros cuadrados. Entonces, y pues lo identificamos como Golfo de California, ¿no? Donde es uno de los mares más productivos, de mayor biodiversidad, de ahí la importancia pues de hacer este estudio. El modelo conceptual en el que desarrollé para este estudio es muy sencillo, es muy simple. Se trata pues de lograr la biosimulación de la producción primaria del Golfo de California interrelacionando tres entes principales que son la producción primaria, la climatología, la pesca y lograr generar algunos escenarios, ¿no? Estas son las variables que se consideraron dentro de cada uno de estos entidades que pertenecen al modelo y acá a la derecha que está en rojo son diferentes análisis que se hicieron. Son los más importantes, no son los únicos, se hicieron bastantes análisis y todavía hago análisis, ¿no?, de esta información, que es bastante amplio. La metodología general, pues fue esta metodología la desarrollé con el fin, pues, de lograr finalmente una base de datos organizada, una base de datos que fuera confiable y para lo cual, pues, fue necesario crear una metodología general que permitiera o asegurara llegar a datos organizados de manera correcta, ¿ok? Y al final, entonces, lo que tenemos es información de los antecedentes en busca de resolver estos objetivos, pues se empezó a colectar toda la información, se especificaron los atributos de los datos y se definió la resolución espacial en base a la información existente y conveniente para el estudio. Se definió también el sistema de coordenadas que se iba a utilizar, el sistema de información geográfica y los parámetros y periodos de los datos también fueron definidos con base a la información disponible en el momento, tanto información de imágenes como información tabular. Entonces, ya con esto, pues se definió el modelo de datos, teniendo datos tipo vector, datos vectoriales, datos raster y datos también alfanuméricos o tabulares. Con base a esto, pues, se definió el acceso de los recursos de cómputo, qué software se iba a utilizar y qué equipo de cómputo, y empecé el preprocesamiento para generar un mosaico temporal y un mosaico espacial de estas imágenes que me permitiera finalmente llegar a la generación de esta base de datos con datos de imágenes y datos tabulares y vectoriales. Entonces, para lo cual pues utilicé cartografía de referencia en todo momento para asegurarme que la información de estos geodatos analizada en las imágenes fuera correcta, ¿no? Si no era así, pues de nuevo me regresaba al preprocesamiento, generaba de nuevo el mosaico y este ciclo continuaba hasta que eran totalmente georreferenciados de manera correcta los datos y se logró pues esta base de datos. Después pasamos todo el modelo de datos a un sistema de información geográfica, de lo cual se extrajo información tabular, espacio temporal y también pues modelos temáticos, ¿no? Entonces, para la parte de la generación de escenarios, pues hubo otra metodología que desarrollé, teniendo en cuenta pues la base de datos de la serie mensual, tanto de temperatura como de clorofila, pues se extrajo, se hizo una estimación de la tasa de cambio por píxel de estas imágenes y a partir de una imagen inicial, pues se reconstruyó la imagen y se generaron escenarios
para la serie de 1998 al 2030, ¿sí? Entonces, siendo M, pues, cada una de las imágenes, cada M es un punto en el tiempo de la serie de tiempo y es un conjunto de valores de los 12.274 píxeles que componen cada una de las imágenes de este, de este polígono, sí, en el cual con el cual queda pues identificado el Golfo de California, ¿no? Con este cierre que se hizo acá en la parte sur. Cada píxel se estimó con el valor inicial y la tasa de cambio multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Por el factor del tiempo. Y finalmente las condiciones generales para este periodo se estimaron pues por una media general de todas esas imágenes. Los datos pues fueron extraídos de diferentes fuentes. Em, Tenemos los datos de temperatura de dos fuentes diferentes, de sensores ABHRR y también de sensores de Ocean Color Web y de diferentes proyectos. Entonces de ahí se extrajeron los datos de temperatura con una resolución espacial de 4 kilómetros y una resolución temporal de mensual. Lo mismo en la misma resolución es la clorofila, pero de dos proyectos, de otro proyecto, ¿no? De SeaWiFS y también de Ocean Color. De Lenos, pues también del proyecto de la NOAA y también se obtuvo información de la Estación Mareográfica de Guaymas, UNAM-CIBNOR, para hacer comparaciones de un punto en particular y ver si las imágenes en relación a la información de temperatura pues podía ser validada con información tomada in situ y efectivamente no fue validada de manera exitosa. Los datos de pesca pues fueron obtenidos del CRIP, del Centro Regional de Investigación en Pesca de Guaymas, tanto de la sardina Monterrey como en general de pelágicos menores. Se pasó a la parte del procesamiento de datos, donde pues se estandarizaron los formatos de las imágenes, se reclasificaron las imágenes, se rellenaron gaps en las imágenes con diferentes métodos temporales y espaciales de correlación. Se generó la máscara para el área de estudio, para cuestiones de aplicarla en los métodos de análisis espacial y los datos de pesca pues se generaron y se arreglaron, se hizo un arreglo de datos de pesca como un índice se incluyó en la base de datos y en el sistema de información geográfica a manera de índice, al igual que el MEI y al igual que los eventos ENOS, ¿no? Entonces, esta es la manera en que se generaron los datos de pesca, fue como se calculó la captura por unidad de esfuerzo para cada una de las zonas y finalmente la captura por unidad de esfuerzo general del Golfo está representada aquí en esta división y se multiplicaba por el número de viajes por zona y ya se tenía la captura por zona. Entonces, estas fueron las fórmulas utilizadas para lograr ese índice mencionado. Se hizo el análisis de tendencia estacional. Este análisis usa dos armónicos y es muy similar a hacer análisis de Fourier. Entonces, solo que aquí se aplica un parámetro más bien dicho, un método de tendencia no paramétrico, perdón, que se llama Tailsen, y se aplica este método, estos armónicos, para lograr una tendencia estacional, lo cual hace un filtrado de ruido en la señal de las imágenes, etcétera, ¿no? Meramente cuestiones matemáticas del tratamiento de las imágenes. Se filtra todo ese ruido y finalmente se buscan las tendencias de los parámetros en estudio, que fueron pues, prácticamente la temperatura, la clorofila, y se correlacionó con los índices de pesquerías, MEI, ENOS. También se hizo el análisis de componentes principales, pues para apoyar la información que el análisis de tendencia nos estaba sugiriendo.
pues se hizo también el análisis de componentes principales básicamente para soportarlo, ¿no? Y también pues se hizo el análisis de Fourier, igual con dos armónicos, que básicamente es el componente anual y el semianual, que son los que están presentes en la variabilidad del golfo. Muy bien, ya hablando de los resultados de lo que fue el análisis espaciotemporal de la temperatura para el periodo 1998-2015, que fue el que se hizo, encontramos las siguientes condiciones generales, ¿sí? Las condiciones generales, pues, nos marcan un gradiente de temperatura que va de los 22 hasta los 28 grados aproximadamente. Em, pues la temperatura aumenta de sureste a noroeste en esa dirección. Aquí tenemos nosotros unos isotermas a 2 grados de separación, a 0,2 grados de separación, perdón, y podemos ver pues cómo va el gradiente, ¿verdad? En esta zona pues tenemos gradientes muy, muy, muy seguiditos, muy pegaditos, y pues aquí nos muestra el promedio general, pues fue de 20, estimado para este periodo, pues fue de 25,4 grados, y pues la región de las grandes islas pues es la de menor temperatura promedio, pues es en concordancia con varios estudios, ¿verdad? Que se han hecho anteriormente. Eh, Aquí lo que estoy mostrando es la correlación de las anomalías de la temperatura del Golfo de California con el índice del MEI. El MEI, pues además de los eventos niño, tiene otros parámetros que están involucrados en el análisis, en el índice, perdón, y logramos esta correlación. Se ve claramente cómo a lo largo del espacio del Golfo, pues hay zonas donde el MEI tiene una afectación o una correlación más alta, que es en la zona costera del sur de Sinaloa, norte de Nayarit, en la parte peninsular también, en Baja California Sur, es donde se encuentran las mayores correlaciones de las anomalías. Sí, este es un análisis de las correlaciones de las anomalías con el MEI desfasado un mes. Esto es considerando, pues, la correlación más alta da desfasando un mes, que es el tiempo aproximado que se tarda en llegar la señal de un niño al Golfo. Eh, Muy bien, entonces hubo también mm, algunas anomalías positivas, ¿no? No todas fueron negativas. Entonces, toda esta información de estos análisis fue, por decirlo de alguna manera coloquial, desmenuzado para ir haciendo los análisis particulares. Aquí, por ejemplo, tenemos la correlación que estamos viendo aquí en el espacio, aquí la estamos viendo en el tiempo, ¿sí? Aquí están los meses, desde enero del 98 hasta diciembre del 2015, y tenemos las señales de las anomalías del Golfo y los eventos, el índice del MEI. Y aquí estoy marcando los eventos niño en esta barra roja, en la barra azul los eventos niña, y pues vemos cómo las anomalías más notorias se encuentran correlacionados así nomás con ver una gráfica, pues a eventos niña, a eventos niño, ¿verdad? Son las anomalías del Golfo más notorias. Haciendo este análisis, pues prácticamente el 64% del tiempo se tienen anomalías positivas o negativas, viendo que coincide con la correlación que veíamos acá, que es del 64 con eventos del MEI, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos el 64% del Golfo con anomalías importantes, que se sugiere que son afectaciones, pues eventos, principalmente de eventos el niño y la niña, ¿no? Aquí en la tendencia lineal también se hizo, ese es el análisis de tendencia lineal que se hace normalmente de mínimos cuadrados, y se hace la tendencia de esta serie, de este volumen de datos, y se saca por píxel.
para poderlo observar espacialmente dónde estaría la tendencia, ¿no? Aquí vemos que para lo largo del periodo del 98 al 2015 hay tendencias muy notorias marcadas en estas zonas más rojas, más oscuras, ¿sí? Es donde hay una mayor tendencia o un mayor incremento estimado con el análisis lineal, ¿ok? Entonces aquí tenemos que donde hay menos incrementos o menos tendencias son en la zona de las grandes islas, pero tenemos estas zonas que sí nos marcan una tendencia muy fuerte, ¿no? Con incrementos mayores incluso a 1.4 grados centígrados. Pero esto es pues un análisis lineal que había que hacerlo para conocer y ver linealmente qué nos mostraba una regresión, ¿sí? Entonces se estima una media de 25.47 con esta tendencia para el 84 al 2000. Esto lo hizo Lavín en el 2003 y pues coincide bastante con estos resultados. Aquí en la línea temporal de las medias mensuales de la temperatura del Golfo, pues estoy marcando la línea de tendencia, ¿no? De tendencia de la temperatura. Esto es en el tiempo. Va una media en las tendencias de 24,72 hasta de 26,1, o sea, para todo el periodo nos está marcando 1.38 grados de incremento en la serie de temperatura, que equivale a 0.076 grados anuales, 0.0064 grados mensuales, ¿no? Aquí Lavín decía que 0.0057 grados mensuales con esta serie de tiempo que él utilizó en ese análisis. Muy similares los resultados. En el análisis de tendencia estacional de la temperatura, nosotros lo que hice yo aquí es aplicar el operador de tendencias Tailsen para eliminar todo el ruido de la alta frecuencia, la variabilidad de baja frecuencia y poder ver si efectivamente hay una tendencia a la alta y qué tan fuerte es esa señal que nos muestra estos parámetros. Y pues el análisis se hizo pues tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos esta imagen resultante con colores medio raros, ¿verdad? Marca las amplitudes o la potencia de la señal de estos dos armónicos, eh, y la media, que son los parámetros que se utilizan para el análisis estacional. Y de los armónicos del ciclo anual y del ciclo semianual, pues también se consideran las fases, ¿no? Que es el tiempo de cambio que hay cuando se presenta pues un cambio importante en el paso del tiempo. Estos colores que están aquí pues nos muestran la fuerza de la potencia de la señal. Por ejemplo, la media anual está representada con rojos, el ciclo anual está representado con verdes y el ciclo semianual con azules. Entonces la combinación entre estos colores nos dice en qué parte del Golfo, en qué espacio del Golfo están más presentes, qué señales, ¿no? Qué señales están más presentes en el espacio. Y aquí tenemos a la derecha la significancia de esta tendencia, ¿no? Entonces, prácticamente en los colores que están en beige, verde y este amarillito, estamos hablando de espacio en el Golfo de California donde se tiene al menos la certeza del 99%, ¿no? La certeza del 99% de que hay una tendencia estacional importante en estas zonas. Y de acá baja eh, la, la, baja la significancia, ¿sí? Aquí tenemos la más alta significancia en estas zonas y ahorita vamos a ver esto cómo se mira en el tiempo. De esas tendencias, pues se extraen estas curvas. Estas curvas no nos dicen otra cosa, sino la estacionalidad de la señal de la temperatura, ¿no? Entonces, se dividió en dos la serie de tiempo para su análisis de tendencia para ver cómo se veía. em, de hecho, el análisis de tendencia hace la división en dos periodos
para hacer la parte inicial y la parte final del periodo, como se muestra, ¿no? Entonces, se hizo exactamente a la mitad, decidí hacerlo a la mitad, entonces la primera parte del 98 al 2006, la segunda del 2007 al 2015, y vemos que prácticamente en todos los meses, en el segundo periodo, las temperaturas son más elevadas, excepto en el mes de enero. En el mes de enero es el único mes donde se presentan temperaturas en el segundo periodo más bajas con respecto o en relación al primer periodo, ¿no? Se hace un ajuste de estas curvas, se hace un ajuste de estas curvas para poderlas analizar, considerando el componente, el parámetro de Telsen. Entonces hacemos el ajuste de las curvas y vemos, gracias a que en los metadatos de esta información estuve trabajando con los días julianos, pues es posible estimar en qué parte se presenta el cambio o en qué momento en el tiempo se presenta el cambio de fase en relación del primer periodo en relación al segundo periodo, ¿no? Este que está en color naranja es el primer periodo, el que está en color marrón es el segundo periodo, y se tiene un umbral de los 25 grados que se estimó pues a los 25 grados como la temperatura que marca la transición entre el periodo frío y el periodo cálido, ¿no? Cuando nosotros marcamos la línea de los 25 grados, me di cuenta que el 46% de las temperaturas marca un incremento del 46% de las temperaturas desde su temperatura más baja hasta la más alta de la serie, ¿no? Entonces, si yo muevo este umbral, este porcentaje, pues obvio que se va moviendo y obtengo diferentes valores estimados, ¿no? Pero para este umbral tenemos que en toda la serie hay un aumento en el periodo cálido, se adelanta pues el periodo cálido por 15.5 días y se retrasa en salir por 3.95 días. Ahorita vamos a ver exactamente dónde se están dando estos cambios en las fases, ¿no? Entonces, hay un aumento de más de 19 días que en el periodo cálido, según el análisis estacional de tendencia estacional. En, estas gráficas se extraen de las gráficas anteriores para ver las diferentes componentes que se utilizaron en el análisis, ¿sí? Tenemos primero que nada la media anual y tenemos los componentes pues del ciclo anual y el ciclo semianual, ¿no? Aquí está la componente y aquí está la fase, aquí está la componente, aquí está su fase y aquí está la media anual. Para la media anual, para esta señal de la temperatura anualizada, filtrando ya la variabilidad causada por ruido, para toda la serie tenemos un incremento de 0.72 grados, que es más o menos 0.04 grados anualmente, 0.0033 grados mensuales, con un nivel de confianza del 95%, ¿no? Entonces, los ciclos anuales, ¿por qué se toman estos dos armónicos? Bueno, los ciclos anual y semanual pues, son los que aportan pues la mayor variabilidad a la serie y esos coincide pues con algunos datos reportados en otros estudios. Aquí hay una tendencia negativa en el ciclo anual. Esto indica que la señal se está homogenizando en términos anuales. Esto puede deberse a estos cambios de la fase que están acá, donde los inviernos y veranos son más notorios. O sea, tenemos temperaturas, un periodo más largo en el verano, ¿sí? Un periodo más largo por más de 19 días, pero los inviernos, si recuerdan, aquí los inviernos, los eneros en particular, tienen temperaturas más bajas al final de la serie, ¿no? Entonces, en términos generales, la señal se está homogenizando. En términos estacionales, en la parte semianual sí hay una tendencia, ¿sí? Esta tendencia que los inviernos y los veranos son más intensos, el periodo de verano en particular es más amplio y el invierno es más intenso, y hay un cambio en un momento posterior, ¿no? Esto marca que cuando sale la señal
del verano en un tiempo posterior de 3 días, y aquí se adelanta, hay un cambio que marca los 17 días, ¿no? De que entra el periodo cálido. Aquí estoy mostrando los promedios para cada año del periodo cálido y del periodo frío. Aquí tenemos los periodos fríos, aquí están los promedios para cada uno de los años. Aquí vemos cómo hay una alta variabilidad. En esta línea punteada se está marcando el promedio anual, y las amarillas y anaranjada pues son las señales de mayo y de noviembre, y acá arriba en la parte alta tenemos los periodos cálidos, ¿sí? Y también muestran una variabilidad importante, sobre todo los últimos 2 años, ¿no? Esto mismo que estamos viendo aquí en el tiempo, cómo se ve en el espacio, cómo se vio en el espacio, cómo se registró en las imágenes de satélite. Bueno, pues aquí están los resultados, ¿no? En cada uno de estos recuadros es un año diferente. Cada recuadro tiene 4 imágenes. La primera es el promedio del periodo frío. Tenemos mayo como mes de transición, tenemos el periodo cálido y tenemos noviembre. Y se repite para cada uno de los años. Y aquí tenemos las imágenes promedio general para todo el periodo del 98 al 2015. Y pues destacan algunos eventos, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí en estos eventos niña que tengo marcado aquí con asteriscos azules, y los eventos niño marcados con asteriscos rojos, ¿sí? Que es muy notorio, ¿no? Por ejemplo, en estos dos últimos, en los años 2014 y 2015, con temperaturas mayores a 30 grados, en más del 65% del Golfo en el 2014, y en más del 90% del Golfo en el 2015. Esto es en el espacio, cómo se distribuyeron esas temperaturas en el espacio, ¿no? Aquí tengo cómo están en el tiempo, aquí está cómo se pueden observar en el espacio. De esto, pues, sacando las medias para esos dos subperiodos, tanto temporales como espaciales, pues se tiene que efectivamente, ¿no? Se nota que las temperaturas menores en la segunda parte del periodo, las temperaturas menores a 24 grados disminuyen 1,5% del espacio. Las que están entre 24 y 26, 31,49, es un 8,5% del espacio, y todo ese espacio lo ganan las temperaturas mayores a 26 grados, ¿no? Con un 45,67% del espacio del área de estudio. Y esto pues lo vemos también aquí en las líneas de tiempo. En el primer periodo, la tendencia lineal y la tendencia Tailsen estaban bastante separadas, y aquí están muy unidas las dos tendencias, ¿no? Lo que implica es que aún eliminando el ruido de la alta variabilidad, pues sigue habiendo una tendencia incluso lineal, importante, ¿no? Bueno, para ver esto con otros análisis, se hizo el análisis de componentes principales de la temperatura, tanto el análisis temporal como el análisis espacial. Son resultados diferentes. Esto para ver cuál componente tenía más fuerza, ¿no? Con este armónico, Fourier lo que hace es lo siguiente: el ciclo anual toma como componente una imagen que es muy similar a la imagen de las medias, y la correlaciona en el tiempo. Vemos que está correlacionada grandemente en el tiempo, excepto pues los meses de verano, ¿no? Estos son los meses de verano donde la correlación baja bastante. Quiere decir que esos veranos tienen unas temperaturas menos variables en relación al resto de los meses, ¿no? Y esta componente aporta el 65,55% de la variabilidad en todo el periodo. Estamos hablando pues de la componente del ciclo anual en el tiempo, ¿no? La componente temporal. Y en el espacio tenemos como componente
como componente una gráfica que es muy similar, bueno, de hecho se correlaciona al 100% con las medias de las temperaturas y estas se correlacionan a la vez en el espacio y vemos pues que el ciclo anual espacialmente tiene una relevancia o una aportación o una afectación en las temperaturas del Golfo del 96.47%. Vemos que prácticamente todo el Golfo está dominado por la señal del ciclo anual, ¿no? Entonces, toda esta parte es donde hay mucho más correlación y pues acá en las zonas de las grandes islas es donde hay menor correlación, aún así estamos hablando en correlaciones importantes arriba de punto 9, ¿no? Entonces, estos resultados pues sugieren que la temperatura es más variable en el espacio que en el tiempo, aquí en el Golfo de California. Aquí está la potencia o la variabilidad que aporta es mucho más grande en el espacio que en el tiempo, la componente, ¿no? El ciclo semianual se hizo exactamente lo mismo. Tenemos la componente temporal y la componente espacial para el ciclo semianual, pues esta componente es muy poco, perdón, esta componente, puesto que el ciclo anual aporta la mayoría de la variabilidad, casi la totalidad de la variabilidad en el espacio, pues el semianual pues queda muy bajo, ¿no? Con el 1.6%. Em, y la componente semianual, pues aquí vemos que se correlaciona con con los periodos fríos y los periodos calientes en el tiempo y aporta una correlación muy importante, pues, en el espacio con el 18.6%. Nuestra componente agrega el 18.6% de la variabilidad a la temperatura del Golfo. Y acá en la parte espacial, pues indica mayor fuerza en las señales de los mayos y los noviembres, que es cuando se da el cambio de fase, y en esta, pues, se ven las estaciones, ¿no? Las temporadas que prácticamente, pues, son dos, el periodo frío, el periodo cálido, ¿no? También se hizo componentes principales con los ciclos interanuales. Aquí está, la componente coincide o se correlaciona al 100% con las anomalías del Golfo y su correlación en el espacio. Entonces aquí vemos toda esta parte roja es donde hay mayor correlación del ciclo interanual. Para conocer un poco más estos ciclos interanuales, cuando se presentan y demás, pues se hizo el análisis espectral de Fourier y pues aquí están los resultados obtenidos, ¿no? Aquí tenemos este pseudo periodograma que lo que muestra son los ciclos extraídos de todo este cúmulo de imágenes y pues nos presenta diferentes frecuencias, ¿no? Aquí tenemos el ciclo anual, que es esta frecuencia más alta, y tenemos una forma sinusoidal regular que nos marca los diferentes periodos de años y las frecuencias subanuales y las frecuencias interanuales. Estas que están acá son las frecuencias interanuales, estas son las subanuales, es el ciclo anual. Y esto se correlaciona en el espacio y se puede ver aquí estas frecuencias en donde se ven, donde tienen la correlación, ¿no? Entonces, el 99.04% con este análisis de Fourier, el 99.04% de la variabilidad está causada por el componente anual con estos resultados, ¿no? En la frecuencia subanual, aquí tenemos algunas frecuencias que se resaltan de 6 meses o 0.5 años, 4 meses, 0.3 años. En las interanuales tenemos de 17 meses, 1.4 años, 36 meses, que son 3 años, y esta otra de 72 meses, que son 6 años, ¿no? Son los periodos en los que se presentan diferentes eventos interanuales. Y aquí pues las cargas temporales, estas cargas temporales se correlacionan al 98% con lo que resultó de los componentes principales para el ciclo anual. Entonces coincide pues el resultado que me da el análisis espectral de Fourier
coincide con lo que me está dando como resultado el ciclo anual, esta componente, el ciclo anual temporal, para conocer o, por decirlo de alguna manera, desmenuzar esas señales en el Golfo y poderlas analizar de manera particular, ¿no? Pues hasta aquí voy a parar el día de hoy. En la siguiente sesión voy a hablar de los resultados con la clorofila, las diferentes correlaciones con las pesquerías, la regionalización y algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Gracias por su ponencia. Sí, tenemos ya una pregunta precisamente de los alumnos que nos acompañan del Tecnológico del Valle del Yaqui y dice, ¿existe alguna diferencia en los valores de temperatura superficial del mar y clorofila A al momento de utilizar los sistemas de información geográfica con respecto a los datos in situ? Sí, justamente les comenté, ¿verdad?, que hice de la estación mariográfica de UNAM-SIBNOR. Déjenme y les muestro exactamente, la correlación fue muy alta, pero ahorita se los muestro. Exactamente la gráfica, no la tengo ahí en esta presentación. Se las pensaba presentar la semana que entra, pero con gusto les respondo, ¿sí? Déjenme nada más encontrar el dato exacto. Aquí está. Am, Se tomaron datos in situ de la temperatura del punto 27.91 menos 110.88, que es la estación mariográfica. Y la correlación fue de 0.99, o sea, coincide prácticamente, ¿no? Entonces, hay mucha renuencia en algunos casos, a pesar de que hay tantos estudios que se basan en imágenes de satélite con datos de imágenes satelitales, hay mucha renuencia todavía a utilizar esos datos por algunos grupos de investigadores porque no confían en ellos, ¿verdad? Pero por eso hice yo este análisis, esta correlación, para verificar o validar, por decir de alguna manera, la veracidad de la información que venía en las imágenes y pues coinciden con una correlación del 99, entonces es prácticamente totalmente confiable las imágenes, ¿no? Es similar, pues, cuando tú utilizas para tomarte la temperatura corporal un termómetro analógico o un termómetro digital, ¿verdad? O sea, tú puedes usar el termómetro analógico o el termómetro digital, que ni siquiera te toca, ¿sí? Entonces envías un infrarrojo y detectas la señal térmica de tu cuerpo y te da una temperatura. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Son sensores que se encuentran a distancia. Entonces, pero están registrando, en este caso, las temperaturas y también la concentración de clorofila, ¿verdad? Entonces, podemos confiar plenamente en los datos obtenidos de las imágenes. Muy bien, doctora, gracias. Nos quedan todavía unos minutos, así es que vamos a atender si hay alguna otra participación. Sí, sí, ya la hay aquí. También es de allá del tecnológico y dice, según sus resultados, ¿pudiera verse afectada la distribución de los pelágicos? No hablé ahorita de eso porque lo voy a mostrar la semana que entra en la En parte la 2. parte 2, Pero exactamente. ahí vamos a ver la afectación. Se hizo un análisis por zona de pesca, que es como se tienen organizados los datos en el Centro Regional de Investigación en Pesca de Guaymas. Entonces, con base a esos datos obtenidos, que eran datos pues tabulares alfanuméricos, se hizo, ¿verdad? Hicieron los índices, se agregaron a la base de datos y se hicieron las correlaciones. Entonces, toda esa información la voy a presentar la semana que entra, el siguiente capítulo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna participación. Mandan decir muchas gracias, saludos y felicitaciones a la doctora. No, al Déjeme contrario, cambiar de muchas gracias por ventanita. su atención.
Así es, gracias. Hay otra participación, es el doctor Rufino Morales. Adelante, Rufino, si abres el micrófono, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Felicidades, Carmen. Excelente trabajo. Hola, Yo buenas nomás, tardes, ¿qué tal? tengo una sugerencia y una duda. Este, Muy claro tu trabajo, muy buena explicación. Me llamó la atención no ver citados, en unos trabajos anteriores ahí que haces unos antecedentes muy buenos, por cierto. Unos trabajos de un investigador de Lance, que hizo su tesis doctoral con algo de temperatura, y Sardina Monterrey, a lo mejor más adelante en otro seminario. Y también unos trabajos también que he conocido del doctor Ricardo García Morales también pues ya ves que él ha estado trabajando mucho con estos sensores remotos, hasta da cursos de esto, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención. No están citados, son investigaciones relativamente recientes y veo muchas muy antiguas, entonces normalmente tiende uno a poner las recientes y no las antiguas, ¿verdad? Bueno, cuando menos las publicaciones así nos dicen luego, ¿no? Citas nuevas. Este, y no es crítica, pero no sé, hay alguna razón por qué nada más tienes datos hasta el 2015, cuando ahorita estamos en el 23, ¿verdad? Hay de sardina todos los años, meses. Yo trabajé en este programa por 5 años. Por cierto, ya no es CRIP, ¿eh? Ya no se llama CRIP. Hay que actualizarnos ahí. Y otras cosas que vi por ahí. Pero, sí hubiera sido interesante por la tendencia que muestras hasta el 2015, pues ya tenemos datos el, hasta, no sé, a lo mejor la serie de tiempo está disponible hasta ese año, ¿no? Pero sí sería bueno, bueno, pues ya es tu trabajo, es tu proyecto, ¿verdad? Tener datos cuando menos al 2020. Este, Sería, ver mejor, ¿no? Porque vas a proyectar hasta el 2030, entonces si tienes los últimos 5 años, cuando menos, ya no digo los 7, pues la proyección al 2030 pues sería posiblemente más certera, ¿verdad? Y sobre todo que cuando se hacen análisis de series de tiempo, en una ocasión me lo comentó Juanita, Hugo, eh, nuestro compañero finado, colega de Litson, me dijo una ocasión pues que la serie de tiempo entre más años tuviera, es más, pues vaya, más representativa, ¿no? O sea, porque yo una vez le mostré una serie de 100 años y se quedó impresionado. Dice, hay que trabajarla en ella, ¿no? Entonces sí, podría aumentar la serie de tiempo esos 5 años. Pero excelente trabajo, muchas felicidades. A ver cuándo tenemos el gusto de verte por acá por Guaymas, para echar una buena platicadita por acá. Felicidades, gracias. Sí, muchas gracias, Rufino. Igual un gusto saludarte. Ah, te respondo a tus comentarios. Bueno, este es mi proyecto doctoral, ¿ok? Había que cerrar en algún momento, ponerle fin a la serie para poder hacer los análisis. Yo empecé a hacer estos análisis en el 2016, por eso cerré en el 2015 la serie. Entonces estuve haciendo los análisis, estuve trabajando en el proyecto, en la tesis y demás hasta el 2017, 2016 y 2017. O sea, yo tenía que poner un tope a esto, ¿no? Efectivamente, las publicaciones de Ricardo y otras más nuevas, de Hugo inclusive, pues, pero son más nuevas, pues en su momento no las incluí en este proyecto por el tiempo, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que se terminó hace 4 o 5 años, esto que estoy presentando ahorita. En el proyecto postdoctoral que tengo ahorita con la doctora Juanita, estamos incrementando la serie hasta el 2018, básicamente con especies bénticas y demersales, en particular algunos lenguados, ¿no? Vamos a trabajar con esta información.
Y pues ahí, en lugar de ser una serie de 18 años, nos estamos yendo a una serie de 22 años, porque me fui al 97 para incluir datos de temperatura y clorofila del año 97, donde fue un niño fuerte, y hasta el 18, ¿no? Entonces, pero el periodo de estudio se establece según los objetivos que se quieran alcanzar. Entonces, en mi caso, como te digo, para estos resultados que estoy presentando, hubo que cerrarlo en el 2015 porque pues había que hacer los análisis y había que interpretar todo el mundo de información que se estaba generando con los mismos análisis y pues hubo que hacerlo así, ¿no? Y ahorita estamos en el 2022, pero pues vamos a cerrar en el 2018 porque son los objetivos del proyecto que tenemos, ¿no? Y seguramente pues para esto vas a ver, como es un proyecto nuevo en el que estoy ahorita trabajando, pues vas a ver referencias más nuevas, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual no miraste esas referencias, aparte de que para efectos de la presentación puse una referencia nomás cuando del mismo tema, pues tenía dos o tres referencias, pero elegí una nada más, ¿no? Para no llenar de referencias la pantalla. Pero ese es el motivo prácticamente. Pero muchas gracias por tus comentarios, tan valiosos como siempre, y pues esperemos vernos pronto. Gracias, doctora. Bueno, estoy teniendo problemitas, me tuve que cambiar de máquina y vamos a dar paso a la última participación para con ello concluir el seminario de este día. La participación es del doctor Jesús Bautista. Jesús, si abres el micrófono, por favor. Gracias, Edgar. Doctora Eras, un trabajo muy extenso, muchas cosas que analizar en muy poco tiempo. Hay algunas cosas que tengo unas dudas que voy a dejar quizá para la próxima presentación, a ver si hay tiempo. Pero me llamó la atención que en su línea de tendencia global del Golfo del incremento de la temperatura de todo el Golfo de California, marca que en los años que usted estudió se incrementó algo así como 1.4 la temperatura, ¿no? En el total. Y luego en el espacial, las zonas donde más se incrementó, o eso fue lo que entendí, fue 1.4. O sea que hay zonas, muchas, de hecho muchas zonas, que es la temperatura, el incremento total de temperatura fue menor a 1.4. Incluso veo algunas como de 0.8, algo así. Entonces, como que eso me hace como que ruido en la cabeza, porque el global es 1.4, pero no todas las zonas incrementan 1.4. No sé cómo pueda explicar eso. Sí, en efecto, no es pareja la tendencia, ¿no? Se tiene. Por eso se hizo el análisis tanto temporal como espacial. No solamente se está tomando los datos generales del Golfo por mes, ¿sí? Sino que se está viendo cómo esa temperatura mensual está distribuida en el espacio, ¿verdad? En el polígono que representa el Golfo. Entonces, sí, en efecto, hay zonas del Golfo con aumentos de la temperatura mayores incluso a 1.4. Hay zonas del Golfo con incrementos de temperatura de 0.2, de 0.4, de 1, ¿sí? Entonces, pues dependiendo, eso es con el análisis de tendencia lineal. Después mostré los resultados del análisis de tendencia estacional, donde ya filtramos la alta variabilidad, ¿verdad?, que proporcionan los eventos, sobre todo el ciclo anual, y tenemos un incremento estimado de 0.72 grados, ¿no? Ya filtrando no, y no solo eso, sino ahí podemos ver en qué partes, en qué zonas del espacio se están dando esos incrementos y en qué momentos se están presentando, ¿no? Hay una ampliación
del verano por un poco más de 19 días en el periodo de verano, pero las temperaturas se mantienen relativamente, no son tan variables, ¿no? Y tenemos una intensificación en el invierno, particularmente en los meses de enero. Entonces, si tú tienes temperaturas más bajas, hablando en el tiempo, si tú tienes temperaturas más bajas en los eneros y tienes más altas en el verano o por más tiempo, pues como que tiende a balancearse, ¿no? Cuando tú hablas de promedios generales, entonces había que separar esas señales, pues para estudiarlas de manera particular y poder exactamente ver en qué parte del Golfo está presentándose el cambio o la tendencia y cuándo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que presenté con el modelo con la tendencia, el análisis de tendencia estacional, ¿no? Ah, pues lo quise comprobar y efectivamente, ¿no? O sea, con Fourier y con componentes principales, pues también tengo resultados similares. No me permite ver la fase de cambio que me permite el análisis estacional, pero pues también me indica que hay un cambio ahí importante y en dónde, ¿no? Entonces, el análisis de tendencia me marca un cambio mucho más impactante de 1.4 para toda la serie. Estamos hablando de 0.0064 de manera general para el Golfo, ¿no? Y ahí yo creo que en esa imagen es con la que usted se quedó, ¿no? Que vemos que hay partes donde hay un mayor incremento y hay partes donde hay un menor incremento, ¿no? Entonces, hay zonas mucho más arriba de 1.4. Entonces, cuando se hacen los promedios, pues ya queda generalizado el valor, ¿no? Pero espacialmente hay lugares donde incrementó más y hay lugares donde incrementó menos, ¿no? Ok, muchas gracias. Estaré atento a el complemento de su investigación. Gracias, muy amable. Al contrario, gracias. Muy bien, gracias Jesús, gracias doctora. Estaríamos con esto finalizando la sesión de este día, ya estamos arribita del tiempo, pero voy a leer un mensaje que está en el chat del doctor Juan Delgado que dice, doctora, ¿podría proporcionar la liga de su artículo o de su trabajo, por favor? Muchas gracias. Lo mando por aquí, por el chat. Si gusta hacerlo por el chat, muy bien. Nada más déjenme encontrarlo. Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto ahorita se los mando. Mm, déjenme, y lo encuentro, lo debo de tener aquí a la mano. Sí, no hay problema. Esperamos. Bueno, pues mientras también voy Ajá. comentando que el siguiente miércoles vamos a tener la presentación también de la doctora con la segunda parte de su investigación para que por favor, pues quien esté interesado nuevamente se conecte con nosotros y puedan atender la segunda parte de esta investigación. Pues con ello también estaremos dando por finalizado el seminario de este día, doctora. Le haremos llegar obviamente su constancia y estaríamos pendientes para hacer el próximo anuncio de la ponencia número 2. Muchísimas gracias, doctora. Aquí no se preocupe, esperamos para que escriba la liga, no se preocupe. Y Sí, con esto, pues muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes y a usted, doctora. sí, muchas gracias. Ahorita aquí ya la estoy buscando. Ahorita la Sí, mando en un no. momentito.